Vamos a estar considerando, compartiendo la palabra en el día de hoy, en el capítulo 20 de Lucas. Ahí vamos a estar considerando el tema que he escogido en esta ocasión. Yo quisiera leer el verso 26 de este capítulo y oraremos, después estaremos compartiendo. Verso 26 del capítulo 20, leemos: y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Amado Dios, te damos gracias una vez más por esta nueva oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, que sea de bendición en nuestras almas en el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bien, este capítulo encontramos donde sus adversarios, así podíamos decirle, siempre hay adversarios, ¿verdad? Le hicieron varias preguntas con una doble intención. Y eso es una cosa que tenemos que aprender, hermano, cuando nosotros hagamos una pregunta, que no haya doble intención, porque las dobles intenciones puede haber maldad. Si realmente hacemos una pregunta, la hacemos porque queremos conocer algo. Pero si la hacemos con la doble intención, a ver si de alguna forma podemos sorprender a nuestro adversario o a aquella persona con la que estamos tratando, pues podemos caer en pecado y hay que evitarlo. Esta era la situación en la que se encontraban los escribas, los fariseos y los saduceos. Siempre que se acercaban a Jesús, venían con esa doble intención. Le hacían una pregunta, pero con la intención de sorprenderlo en algo, de atraparlo, a ver cómo podían acusarle, cómo se lo podían quitar del medio. Con esa doble intención ellos hicieron estas preguntas, pero en todas ellas quedaron sorprendidos, hermano, porque nunca le pudieron atrapar en nada. ¿Por qué? Porque eso era un hombre honrado. Cuando nosotros somos personas honradas, sin doble sentido, pues no seremos sorprendidos en ningún momento. Y esto es lo que vemos aquí, que más bien a la respuesta de Jesús, sus adversarios y el pueblo se sorprendían, porque contestaba en cada situación de forma apropiada, para que de esa forma ellos quedaran contentos por la pregunta, pero al mismo tiempo aquellos que venían con mala intención, sus corazones quedaran descubiertos. Así que el Señor quiere contestar las preguntas, pero también quiere descubrir si hay malas intenciones en nuestro corazón, es la palabra. La palabra tiene estas características, hermanos, tiene estas virtudes. Así como nos contesta, también nos reprende. Así que ante la palabra de Dios no puede quedar nada oculto. La palabra es una luz que alumbra hasta los rincones más ocultos del ser humano. Ante la palabra de Dios no podemos más que aceptar la verdad, y eso es lo que vemos aquí, que la gente se admiraba, que la gente quedaba sorprendida por la forma de actuar del Hijo de Dios. Qué bueno, hermano, que tú y yo también podamos seguir el mismo ejemplo, que seamos capaces de ser tan transparentes como fue Jesús. El Señor quiere transparencia, hermanos. Que Dios nos ayude, porque todavía hay muchas cosas que reformar en nuestra vida, pero para eso está la gracia de Dios, para eso tenemos la palabra. Así que la primera de las preguntas que le hicieron, ¿verdad?, fue sobre con qué autoridad hacía él estas cosas. ¿De dónde realmente él había recibido esa autoridad? Así que Jesús les hizo también una pregunta.
con la condición que si ellos eran capaces de responder a la pregunta que él les estaba proponiendo, él también le iba a contestar la pregunta que ellos harían. ¿Por qué actuó el Señor de esta manera? Porque ellos observaron que quien le hacía la pregunta tenían una doble intención. Así que el Señor no estaba, si no quería, no tenía por qué contestarles. ¿Por qué? Porque las que le hacían la pregunta venían con maldad. Venían con la intención de sorprenderle y quizás humillarle ante el pueblo. Estas cosas, hermanos, no ocurran en nuestros corazones, porque eso es algo ingrato a la presencia de Dios. Bien, si vosotros me hacéis esta pregunta, yo haré otra. El bautismo que Juan daba, ¿de dónde era? Ellos no pudieron contestar, porque se hacían ellos la misma pregunta. Si decimos esto, nos dirá lo otro. Y si decimos esto, pues no quedaremos bien ante el pueblo. Así que como ellos no fueron capaces de contestar la pregunta que Jesús les había hecho, él dijo, tampoco yo os contesto sobre esto. Pero él les pone un ejemplo sobre los labradores, sobre la responsabilidad. Y a través de esta parábola, pues me imagino que los adversarios quedaron bien descubiertos cómo realmente debe de comportarse una persona. Que el Señor lo que quiere es que seamos responsables. No que perdamos el tiempo en cosas. Hay muchas veces que el pueblo de Dios se dedica más a discutir y a pelear entre ellos que en cumplir con el deber. Hermanos, el deber es mucho más importante que todas nuestras palabras juntas. Lo que realmente demuestra qué clase de personas somos si somos responsables, si estamos comprometidos y cumplimos con el deber que Dios nos ha encomendado. Amén. Así que ante esta parábola de los que él puso, ¿verdad?, los labradores malvados, pues más que quedaron descubiertos de las intenciones y la maldad que había en sus corazones. Después viene otra pregunta sobre el tributo, si había que pagar impuestos o no. Bueno, la verdad es que no sé si ellos sabían que estaban, y era una época que estaban pagando muchísimos tributos, de tal forma que ya sabemos que no querían ni a Leví, ni personas que se dedicaban a cobrar los tributos. Zaqueo, por ejemplo, dice que era jefe de publicanos, de cobrador de impuestos. Y no tenía buena fama en el pueblo. ¿Por qué? Porque se dedicaba a cobrar impuestos. Y es verdad que a nadie le gusta que nos cobren. Y sobre todo si nos cobran más de lo que es. Así que le preguntaron sobre el asunto de pagar tributos a César. Y Jesús le respondió con una extraordinaria sabiduría, ante la cual no pudieron más que decir, ¿qué podemos seguir diciendo nosotros? Cuando Jesús les dice, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. El asunto es, ¿estamos dándole a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César? ¿Estamos cumpliendo con los deberes temporales a este lado de la vida y estamos cumpliendo con las obligaciones para después de la vida? Son dos responsabilidades, hermano, que como cristianos tenemos nosotros. Tenemos que cumplir con los deberes temporales, y cada uno en el lugar que Dios nos ha puesto o en la sociedad, y también tenemos que tener presente que servir a Dios es mucho más importante. Hay gente que se dedica a malgastar su vida, desde la juventud se dedica a malgastar su vida. ¿A qué te dedicas, joven? ¿Qué haces en la vida? La pregunta es, joven, ¿qué haces en la vida? Porque todos pasamos por jóvenes. Y los días van rápido y los años pasan sin darte cuenta. Y cuanto menos te lo esperas ya tienes 30 años. Y después aparecen los 40. Y uno dice a los 40, ¿qué he hecho en la vida? ¿A qué dediqué todos los años de mi vida desde que tuve uso de razón hasta los 40 años? Y la mayor de las preguntas es, ¿qué tiempo he dedicado para Dios? Porque al fin y al cabo, después vienen los 50, los 60, los 70, los 80 y los 90 nos morimos, si es que llegamos.
porque nos morimos normalmente, se suele morir la gente antes. Y cuando uno se muere se acaba todo. Ya no hay nada más que hacer, porque estamos muertos. Pero hay un problema, que nos enfrentamos a una eternidad y que nadie podrá escapar de ella. Por tanto, cuando Jesús hacía estas preguntas, que normalmente las contestaba públicamente, era para que todos aprendieran. Y es bueno que todos aprendamos. Porque la ignorancia, aunque es un pecado, si es una ignorancia que cubre falsedad, pues tiene un paso, pero una vez uno conoce la verdad, uno es doble responsable. Ya no hay excusa. ¿Qué le podremos decir a Dios si hemos escuchado su evangelio en aquel día? ¿Qué le vamos a decir? Porque Él dirá, bien te predicaron la palabra, ¿y qué hiciste de ella? Bien que te descubrió mi palabra las intenciones de tu corazón, ¿y por qué no cambiaste? Si ya sabes lo que tenías que hacer. Pero muchas veces nos aferramos por nuestra naturaleza caída a seguir viviendo de la misma manera. Pero hermano, el Señor vino para salvar y también para que el hombre conociera la verdad. Cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, nos hacemos más responsables que éramos antes. Y ya no hay excusas. Cada cual de nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Queremos cambiar o no? El que no tiene a Cristo en el corazón, ¿por qué no recibes a Cristo? El que no está viviendo o no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿por qué no corregimos nuestra vida? ¿Por qué nos aferramos a mantenernos en rebeldía? Es un asunto del corazón. Es un problema que hay en el corazón. Así que el Señor les dio una respuesta extraordinaria. En estos asuntos, el pueblo tenía un conocimiento. Tenían conocimiento de estas cosas. Ellos estaban habituados a hacer estas cosas. Las dos respuestas o las dos preguntas que habían hecho, pues muchos ya sabían lo que eso significaba. Pero ahora viene una tercera pregunta. Y esta tercera pregunta viene de los saduceos. Y es sobre la resurrección o sobre el asunto de las cosas de este lado de la vida. ¿Qué va a ser si van a existir al otro lado de la vida? Esa era la pregunta que hacía. Porque preguntaron, a partir del versículo 27 en adelante, le preguntaron que entre ellos había habido una mujer que había tenido 7 maridos y habían muerto todos. Así que esta mujer había convivido con 7 personas diferentes. Y la pregunta es, Señor, en la resurrección, cosa que ellos no creían, pero fue con una mala intención, era a ver qué contestaba. ¿De cuál de ellos será esta mujer? ¿De cuál de ellos será su marido verdadero? Porque los 7 lo han tenido. Hombre, por la palabra era el primero, porque el matrimonio es una sola vez, ¿no? Pero posiblemente dice que había enviudado, por tanto, los 7 parecen ser legales, porque una vez se muere el primero, te puedes casar con un segundo. Eso es lo normal de la palabra. Después hay añadiduras que Moisés dio cierta libertad de carta de divorcio y tantas cosas, ¿verdad? Pero Jesús dijo que fue por la dureza del corazón, no porque fuera la perfecta voluntad de Dios. Tengamos en cuenta este asunto. En este caso eran 7 mujeres legales, perdón, 7 maridos legales, porque dice que habían muerto. Ahora, ¿cuál de ellos sería su marido en la resurrección? Pero ellos no creían en la resurrección. Por eso los saduceos no creían en la resurrección. ¿Cuál era el problema por el cual los saduceos no creían en la resurrección? Esto es muy importante porque era un asunto doctrinal. Muchas veces los asuntos doctrinales son los que nos traen los peores problemas en la vida espiritual. Muchas veces nos aferramos a un aspecto de la doctrina de la palabra de Dios, pero olvidamos el otro aspecto. Hermanos, para no cometer errores tenemos que mantener un equilibrio en la palabra de Dios. No podemos tener tendencias
ahí no, a los extremos, porque el extremo siempre es fanatismo. Los extremos son fanatismo. Y este era el gran problema de los saduceos, que eran fanáticos. Los fariseos se aferraban a sus tradiciones y dejaban de lado la justicia de Dios. La cumplían en parte. Los saduceos, pues por los principios doctrinales que tenían, pues no habían visto la luz de que después de la muerte hay resurrección. Y ellos les hacen esta pregunta. Pero recuerde que era una pregunta con doble intención. A ver si podían sorprenderle. Pero ¿cómo van a sorprender al dueño de la resurrección, hermano? Jesús dijo, yo soy la vida y la resurrección. Eres el Dios Todopoderoso. Él está más allá de la muerte. Así, ¿cuál era el problema de los saduceos? Porque ellos se aferraban al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y los demás ellos no lo valoraban. Pero eso no quiere decir que en estos primeros 5 libros no se hable de la resurrección. Que sí que se habla, lo que pasa es que no es como en el caso de otros pasajes de las Escrituras. Pero ellos, como no daban lugar a entrar en los temas de los profetas, entonces tenían un problema. ¿Por qué nos encontramos hoy tanta diversidad, hermanos, en la iglesia evangélica? Por problemas doctrinales. Este es el problema en la iglesia, en la iglesia evangélica, el problema doctrinal. Por ejemplo, están los que creemos en los dones del Espíritu, están los que creemos en la sanidad divina, pero también encontramos en el pueblo evangélico que no creen nada de esto. Así que si tú fueras a preguntarle a algunos de los tradicionales que no creen en los dones del Espíritu, ¿qué les contestaría? Esto era para el tiempo de los apóstoles. Así que se les cerraría la puerta y ustedes no tendrían más que dejarles. ¿Por qué? Porque no perciben, porque no entienden. Y así nos encontramos en diferentes aspectos. Encontramos a los unitarios, llamados evangélicos. Y ellos dicen que no creen en la Trinidad, porque la Biblia no habla de la Trinidad. No está la palabra Trinidad. Perdemos el tiempo, no los vamos a convencer, porque ellos están ya con ese principio y no quieren cambiar. Pero es bien claro que la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero ellos no ven estos 3 aspectos. Que dicen que solamente hay un Dios. ¿Y quién dice lo contrario? Porque nosotros no creemos que hay 3 dioses. Amén. Pero no les podemos convencer. Y así se encontraban estas personas. Eran completamente ciegos en este aspecto. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor, como ve en este caso que ellos eran ciegos porque no tenían luz de la palabra, entonces Él va a intentar mostrarles con palabras y les va a contestar correctamente para que ellos entiendan que sí que hay resurrección. Porque hay mucha gente que cree que con la vida de este lado se acaba, que cuando se muere lo meten ahí en un nicho y se acabó la vida. Hay más que de los que creemos lo contrario. Si usted pregunta ahí en la calle, para uno que le conteste que cree en el más allá y que hay resurrección, la mayoría le dirá, oiga, no malgaste su tiempo conmigo porque yo no creo que después de la muerte haya algo. ¿Verdad que sí? La mayoría. Y este es un mal común en la mayoría de las personas que no creen que después de la muerte hay vida. ¿Por qué? Porque el diablo los ha manipulado en su mente de tal forma que ha cegado todo su entendimiento. El diablo les ha inculcado en la mente a estas personas que Dios no existe. Es decir, creen antes al diablo que a Dios, porque ni ven al diablo ni ven a Dios, pero prefieren creer la mentira del diablo que la verdad de Dios. ¿Esto qué significa? Que son irresponsables, que son gente abandonada, que se han entregado ya a esa forma de vida y no quieren cambiar. Y solamente, hermano, el poder de Dios y la gracia de Dios las puede cambiar. Solo la gracia de Dios puede cambiar a esas personas. Su corazón está ya tan endurecido que han perdido toda visión después de la muerte. Y en este caso el Señor a veces dedica tiempo a mostrarle a estas personas que están equivocadas. Así que Jesús les dice, ustedes ignoran el poder de las Escrituras.
Ustedes no conocen las Escrituras. Y les ponen ejemplo de Abraham. Abraham creía en la resurrección. Isaac creía en la resurrección. Jacob creía en la resurrección. Y ellos decían ser sucesores de estos personajes bíblicos. Por tanto, Jesús les dice, ustedes ignoran las Escrituras. Si ustedes conocieran las Escrituras, se darían cuenta que después de la muerte hay vida. Porque Abraham, Jesús dijo que para él, para Dios, Abraham no muere, sino que todos viven. ¿Por qué? Porque lo único que muere es el cuerpo, hermanos. El cuerpo es materia y el cuerpo se tiene que dar a este lado de la vida porque no puede ir más allá de la muerte, porque es materia. Pero el alma de los hombres, el espíritu de los creyentes, atraviesan la muerte y existen por toda la eternidad, igual que los perdidos que mueren sin Cristo. Porque el alma no muere. El alma son los sentimientos, son las emociones. Es el alma. Todos tenemos emociones. ¿Hay alguien aquí que no tiene emociones? ¿Hay alguien aquí que no tiene sentimientos? ¿Hay alguien aquí que no piensa? Eso es el alma. Eso es el alma de la persona. ¿Lo ve? No. ¿Pero piensa? Sí. ¿Usted ve sus sentimientos? No. Pero usted lo siente. Por tanto, ¿cómo puede ignorar que hay un alma dentro de usted? ¿No dice Santiago que cuando se separa el alma del cuerpo muere? Y mientras el alma está en el cuerpo, el hombre se mueve y se mantiene, porque cuando le abandona la vida, el cuerpo queda inerte, es materia y se pudre. ¿Por qué? Porque le falta la vida del alma. La vida es la que mantiene con este color el cuerpo. Una vez le abandona el alma, usted si ve un muerto verá que se va a ir perjudicando paulatinamente hasta que se descompone y al final se vuelve ¿qué? Polvo, porque de ahí fue tomado, hermanos. Eso es una realidad. No podemos negar esta verdad. Es cierto. Así que el Señor le dice, mira, quiero que entendáis una cosa. A este lado de la vida los hombres van a hacer una cosa, pero una vez mueran, lo que hace a este lado de la vida no lo pueden llevar al otro lado de la vida. Al otro de la vida es otro sistema. Por tanto, si ustedes se casan a esta lado de la vida, hacen bien. Cásense bien, por cierto. Pero en el otro lado de la vida no hay casamiento. Así que si usted piensa que después de morirse se va a volver a casar, olvídese, pues Jesús dice que no hay casamiento. Pero Jesús dijo, pero sí hay resurrección. No hay casamiento, pero sí hay resurrección. Sí, Dios nos ha dado unas cosas para que las vivamos a este lado de la vida, pero no van a existir al otro lado de la vida. Hermano, allí no va a haber hombre y mujer. Quítese esto de la cabeza. Esas hermanas que quisieran ser varones, no se preocupen, después van a ser igual todos allí. Solamente es un tiempo, usted va a ser mujer por un tiempo. Porque allí dice que seremos como ángeles, no hay sexo. Seremos todos iguales, aunque diferentes, claro, porque no hay dos iguales, ni entre los ángeles. Dios lo ha hecho todo diferente. Entonces, si vamos a ser como ángeles, no existe el sexo. El sexo está en la vida para la multiplicación y para el placer dentro de las normas establecidas por Dios, ¿correcto? Pero después de la muerte no existe el sexo. Por ejemplo, el concepto de los ateos o de los mundanos, muchos dicen, yo quiero ir a ese lugar si es que hay infierno porque allí están los famosos. Se cree que allí van a seguir cantando. Y Jesús dijo, no se equivoquen porque allí lo único que van a llorar. Y va a crujir los dientes. Esa va a ser la música del otro lado de la vida. Y si no, le hace usted el pasaje de Lázaro y el rico. Dice que murió rico y de repente se encontró en un lugar donde sentía, veía, hablaba, pero lloraba también. Lo ha leído, ¿verdad? Lo hemos tratado muchas veces. Y aún se dirigía a Abraham, que lo veía de lejos, y a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, y le decía, ya sabe la conversación, cuando él había malgastado su vida en disfrutes temporales, como la mayoría de los seres humanos, que solamente piensan en lo temporal,
Y ahora se encuentran que al otro lado de la vida no hay dinero, no hay placeres, no hay comida, no hay agua. Entonces allí vienen los lamentos. Allí viene el llanto y el lloro. Hermano, la comida, el disfrute temporal existe mientras usted vive, después no existe. Y allí los ricos que han muerto sin Cristo y los artistas y los cantantes famosos están llorando si no se convirtieron a Cristo. Hoy están llorando, ahí los tiene, todos llorando. Todos lloran, todos se quejan, todos viven en una desesperación. Están clamando que alguien les ayude, pero nadie responde. A ver, tú te irás a uno que conoces y le dirás, dame agua, y te dirá, para mí la quisiera. ¿Dónde sí? Para los que van allí. No hay agua. Allí lo único que hay es odio. Y encima el odio se aumenta, ¿sabe por qué? Porque al no haber quien supla esas necesidades, la gente se odia y se aborrece y se menosprecia. Allí va a ser algo caótico, hermanos. Ese es el lugar que quiere decir. Bueno, para usted esto puede ser un poco de cuento o de fantasía. O que piensa usted que yo estoy un poco colocado. Pueden pensarlo. Pero después de la muerte nos vamos a dar cuenta quién tenía la razón. Y ya no habrá oportunidad. Porque al fin y al cabo yo voy a un lugar seguro. Por la gracia de Dios. Pero ¿y usted que está sin Cristo, a dónde va? ¿A dónde va? ¿Cuál es su lugar, su destino? ¿Quiere acabar como el rico? Llorando y lamentándose, pero no hay respuesta. Sí, por cierto, hubo respuesta. Abraham le dice desde lejos, que por cierto, hoy ya no, porque Abraham ya está en el cielo. Después de que Cristo vino, los llevó todos para arriba, así que ya no pueden ver a nadie. Aún entonces, en ese tiempo, pues aún se podían conversar entre ellos, aunque no podían cambiar de lugar, dice el pasaje, porque había una cima que no se puede traspasar. Y ¿sabe lo que le dijo Abraham? Has dedicado tu tiempo a divertirte. En vez de ir a la iglesia, ¿a dónde iba? Al baile. En vez de venir a la oración, te ibas a los restaurantes o a los bares. Abraham habla con el rico y le dice, tú te disfrutaste de deleites, tenías dinero y lo gastaste como quisiste, tú recibiste tus bienes, le dice. Y por cierto, Lázaro, males. Qué diferencia, ¿no? Mientras aquí el rico disfrutaba, pero vivía de espaldas a Dios, Lázaro sufría, pero vivía cara a Dios. Y ahora, después de 60, 40, no sé a qué edad morirían, no lo sé, no lo dice. Lo único que dice es que Lázaro murió antes y más tarde murió también el rico, porque por ahí vamos a pasar todos, ricos y pobres. Y ahora Abraham le dice, recuerda que tú disfrutaste a tu manera y nadie te lo impidió porque tenías para gastar. Y que, por cierto, esta clase de personas lo que hace es llevarse más al infierno. Porque les invitan a, vente aquí, vente a divertirte. Ten cuidado con esos que te invitan a que te vayas al mundo. No vayas con ellos. Si alguien te dice, vente al mundo, dile, vete tú, yo no voy. Si te quieren llevar por malos caminos, dile, no, yo no quiero acabar donde acabó el rico. Mejor es sufrir o andar solito, aunque no nos quieran. Excepto los perros le querían a Lázaro, dice que venían a lamerle, que por cierto Lázaro no estaría muy contento porque un perro era un animal inmundo y tocar a un judío, también el pobre Lázaro diría, perrito, no me hace ningún bien, porque lo contaminaba. Pero bueno, era un consuelo porque le lamía las llagas. Pero ahora le dice a Abraham, tú recibiste tus bienes, lo que tú creías que eran bienes, y él, sus males. Pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. Y cada uno ha recibido lo que se merece.
porque Dios va a pagar a cada uno como se merece. Vida eterna para los que se arrepienten y condenación para los que viven de espaldas a Dios, justo, porque Dios es un Dios misericordioso, pero un Dios justo. Y Él no tendrá por inocente al culpable. A veces a Dios lo quieren ver como un abuelete con buena persona, que al fin y al cabo lo tolera todo y ya está. Así lo ve mucha gente, si es que creen en Dios. No. Dios es un Dios santo, es un Dios de justicia, es un Dios recto. Amén. Por tanto, no va a tolerar el pecado, y el pecado condena al hombre si no se lava en la sangre de Jesús. Así que el rico, para concluir ya y terminar, le dice a Abraham, bueno, ya que no me pueden traer a mi solución porque eso aquí ya no existe, ¿por qué no envía a alguien de ahí del cielo a que vaya a avisarle a mi familia para que no venga a este lugar? Y Abraham le dice, ahí tienen ustedes los predicadores, escúchenlos. No hace falta que venga un ángel, no hace falta que venga Jesús a predicarles. Ahí tienen a los que predican, escúchenlos. Así le dijo, ahí tienen los profetas, ahí tienen los predicadores, escúchenlos. No te preocupes, que si ellos quieren escuchar, ya tienen que les prediquen. No hace falta que vaya nadie de este lado de la vida. Los ángeles no van a venir, hermano, a predicarles. Hay gente que dice, hombre, si viniera un ángel me convencería, dice. Mire, si no le convence mi palabra, no le va a convencer nadie. Si usted no hace caso del mensaje del Evangelio, que es la palabra de Dios, no espere que venga otro mensaje, pues no va a venir otro mensajero. Podrá venir otro día a predicarlo, se pondrá aquí otro que le predique. Tiene que predicar lo mismo, por cierto. Porque si no predica lo mismo, no le dejo subir más. O predicamos la verdad o nada. Porque el que no predica la verdad no solamente se envenena a él, sino envenena a todos los que lo escuchan. Lo único que libera es la verdad, amén. Todo lo que no es la verdad envenena el alma del que la predica y del que la escucha. Así que Abraham le dice, ahí tienen predicadores, escúchenlo. Usted y yo, ¿qué hacemos del mensaje? Bueno, no hace falta, si usted está arrepentido y convertido, a que se vuelva a convertir. Ni se tiene que arrepentir de sus pecados, excepto que tenga alguno que haya cometido en este día o el día de ayer. Arrepiéntese para alabarse y tener buena comunión con Dios. Pero también este mensaje vale para que tú y yo se descubra lo que hay ahí dentro, ¿no? Porque a veces hay cositas enterraditas que guardamos ahí. Y la palabra, como Jesús la transmitió, fue para corregir a esta clase de personas que viven equivocadamente. Pero también este mensaje es para aquellos que no tienen a Cristo. Para ti es este mensaje también. Aquellos que aparentemente dicen creer, pero no creen. Que dicen vivir, pero no viven. Para eso es el mensaje de la palabra. Para esa clase de personas ese es el mensaje. Para cuando vivimos de espaldas a Dios es la palabra de Dios. Por tanto, Jesús les hizo ver a los fariseos que se aferraban a un aspecto de la palabra de Dios, pero daban la espalda a otro aspecto de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aceptar todo el consejo de Dios. Amén. Todo el consejo de Dios. Un día hablamos de la gracia, otro día hablamos de la responsabilidad. Un día hablamos del bautismo o de los dones, otro día hablamos de otro aspecto doctrinal, para mantener un equilibrio. Hay predicadores que siempre hablan de la sanidad o de la prosperidad y no les escucha otra cosa. Pero eso es un error. En la iglesia se tiene que predicar toda la doctrina, hermanos. Se tiene que hablar de todas las cosas, porque esa es la que nos hace desarrollarnos y crecer. Cuando recibimos, pues, todos los ingredientes de la palabra de Dios. Imagínese si usted todos los días se dedica a comer carne. Para terminar, le digo esto. ¿Usted cuántos le gusta aquí la carne? Seguro que a casi todos, ¿verdad? Pero ¿verdad que usted no puede vivir solo de carne? Porque si no va a tener cara de león o de leona. La carne enciende a la sangre a la persona, ¿lo sabía? No quiere decir que no debemos porque es muy buena, ¿amén? Pero no podemos ser carnívoros porque no somos leones. Necesitamos la verdura, necesitamos la fruta. ¿Verdad que usted mira de tener una dieta equilibrada como hoy tanto se habla?
Qué bueno están los garbanzos. Pero hay gente que dice que no le gusta. Qué buena está la verdura. Pero la juventud dice que la verdura no es algo raro. Qué buena es la fruta. Pero hay muchos que dicen, no, fruta no. Pero no se dan cuenta que todo eso es necesario para la salud. Lo que no hay que abusar para que no nos engordemos. Alguno me dijo, coma verdura, no se engordará. Y hay alguien que le contesta, bueno, no, a mí no me lo decían, ¿no? Es un ejemplo. Y le dice, oiga, ¿y entonces cómo las vacas están gordas y comen hierba? Todo engorda, pero si sabemos mantenerlo, pues todo nos ayuda, ¿amén? Así que lo que tenemos que hacer es no abusar, sino mantener un equilibrio en todos los aspectos. Así es también con la palabra de Dios, para que crezcamos y nos desarrollemos correctamente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza y te pedimos una vez más que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.